A veces en la vida hay pésimos líderes, como esos que de niño nos decían, si lo encuentro yo, ¿qué te hago? Esa forma de liderazgo es terrible. Hablaremos de esos y peores líderes en el programa de hoy con los peores mandatarios. Bienvenidos a Mira quién manda. Si estás viendo esto, mamá, perdón. Mis cibernautas, estamos de vuelta en esto que es Mira quién manda y como siempre estoy perfectamente bien acompañado del maestro Gerardo Laveaga. ¿Cómo estás? Gus, encantado de estar contigo y con los cibernautas. El día de hoy, así como hemos hablado de grandes aspectos o grandes habilidades que hacen a un líder, ahora nos toca hablar de esos líderes que podríamos considerar tremendos, pésimos, terribles. ¿Y por qué los podríamos considerar así? Entonces vamos a hablar de los peores mandatarios, los peores. ¿Y qué crees tú? Perdón, voy ahí, vamos a marcar ahí un corte nada más porque traigo mucha saliva. Denme un segundo. Listo. Dame un segundo. ¿Quieres agua? Tengo nada más en breve ahorita. Es nada más para, porque si no esto va a sonar horrible. Listo. Listo. Ahí estamos. ¿Y qué crees tú? ¿Qué crees tú, Gerardo, que hace que un mandatario sea pésimo? Mira, si hablamos de liderazgos políticos, tenemos que referirnos al Estado y al gobierno del Estado. Y habría que preguntar para qué sirve el gobierno, para saber si uno es bueno o uno es malo. Claro. Y bueno, el Banco Mundial, por ejemplo, ya nos dice que el papel de un gobierno es garantizar la seguridad nacional, la seguridad pública, promover el desarrollo económico de las personas, garantizar, ya sea de manera directa o a través del impulso a los particulares, que haya educación, que haya salud, que haya un medio ambiente sano, pero digamos que ya hay directrices del Banco Mundial. Claro. Eso es hoy, siglo XXI. Pero antes de nuestra era, Aristóteles también se preocupaba qué hace a un buen dirigente y qué lo hace malo. Él hablaba de formas de gobierno rectas y de formas de gobierno desviadas. Decía, el monarca es el que ve por el pueblo. El tirano es el que ve por él mismo, para sí. Entonces, el tirano es malo. El rey es bueno, el monarca es bueno. Y ya hemos platicado en otras ocasiones cómo esto es bien subjetivo. Claro. Porque si a mí me beneficia la persona, voy a decir que es un gran rey. Si a mí me perjudica, voy a decir que es un miserable, un inepto. Y decía Hobbes, ya lo hemos platicado, el monarca es el tirano que nos gusta y el tirano es el monarca que nos disgusta. Me encanta eso. Pero si tenemos en cuenta los parámetros modernos, Banco Mundial, de lo que se debe esperar del gobierno de un Estado, bueno, los gobernantes que más han logrado estos logros son los mejores. Claro. Si tú lograste más salud, más educación, más paz, más comercio, más economía, más riqueza, más prosperidad en la gente, eres un buen gobernante. Si no lograste nada de esto, eres un mal gobernante. Pero imagínate si además de que no lograste eso, provocaste pobreza, inseguridad, crimen y cosas terribles en tu país. Esos son los malos gobernantes de los cuales vamos a hablar ahora. De los cuales vamos a hablar ahora, que no es una lista pequeña. Vamos a tener que elegir al top, como si esto fuera el Billboard, porque hay varios. Si tuvieras que recordar alguno de ellos que digas, híjole, destacó por la cantidad de cosas que no hizo bien. No, bueno, o por las que no hizo. Dante, por ejemplo, no Dante Alighieri, en la Divina Comedia, me llamaba mucho cuando la leía, mete ahí al Papa Celestino V. Celestino V era un hombre mayor que estaba en un convento y fueron por él a decirle, usted va a ser papa, porque usted es un hombre bueno. Dijo, yo no quiero ser papa. No, pero usted tiene que ser porque los cardenales lo han elegido. Por favor, yo les pido que me dejen tranquilo, yo quiero dedicarme a rezar. Lo sacaron de su monasterio, lo coronaron Papa Celestino V y el pobre hombre no tenía cualidades para gobernar. Claro. Entonces, si te ponen a manejar un coche, una bicicleta o un submarino nuclear y tú dices, yo no sé manejar submarinos, o sea, yo no sé manejar un coche, yo no sé manejar un helicóptero, yo no quiero. Y lo pusieron. No hizo nada, se le desmoronó la iglesia. Dante dice que es el peor papa que ha tenido la iglesia católica porque no hizo nada, pero él no sabía hacer nada. Él lo no advirtió. quería, él no lo advirtió. Y aún así insistieron. Finalmente lo sacaron a palos, lo devolvieron a su monasterio y Dante lo pone en el infierno. Este señor es un inepto. ¿Cómo se atrevió a hacer que se cayera la iglesia a pedazos, Celestino V? Muchos años después, la propia Iglesia Católica lo canonizó como santo.
Digo, son Interesante. tienes un gobernante, no hizo nada. Pero no hacer nada en un gobierno sí es peligroso, porque si a ti te pagan para llevar la bicicleta y no pedaleas, pues te caes. Claro, Y el Papa Celestino V no hizo nada y se cayó. Y ahí tenemos un ejemplo de un mandatario cuyo mayor problema fue la inacción, la inactividad, que no provocó ningún cambio y que eso a su vez generó que se cayeran cosas que ya existían, estructuras que ya funcionaban, y como el no hacer nada muchas veces, y qué fuerte, ahora que lo pienso, yo conozco el liderazgo más desde el área del cine, yo he dirigido, he estado detrás de cámaras y he tenido la oportunidad de trabajar con muchos directores, y justo cuando trato de recordar, uno de los peores directores con los que trabajé era alguien que no tomaba decisiones, que no hacía nada, que era como, señor, está dependiendo un crew de 40 personas de usted, la inacción. Me parece interesantísimo observar cómo podemos considerarlo uno de los peores mandatarios simplemente por no hacer nada. Y déjame saltar de la iglesia ahora a la parte biológica, porque hablaremos de los malos. Todos tenemos debajo de nuestro cerebro un órgano que se llama la amígdala. Es el órgano que procesa las emociones. Algunos lo tenemos más, otros menos desarrollado. Pero cuando se calcifica esta amígdala, cuando se endurece, tú ya no sientes, ya no puedes ser empático con nadie. Y los asesinos seriales tienen una amígdala endurecida, pueden matar, mutilar, secuestrar y no sienten nada. Digo, qué horror, qué espanto tener una amígdala endurecida. Pero yo estoy convencido que los grandes líderes militares de todas las épocas han tenido amígdalas endurecidas. Ciro, Alejandro, Julio César, Napoleón, para matar gente o volar un puente o quemar una aldea, tienes que no sentir nada. Claro. O sea, porque si tú sientes, o sea, yo no podría hacer esto, yo no podría dispararle a una persona o cortarle el cuello a alguien, imposible. Claro. Quizás una etapa de desesperación, de miedo, de supervivencia lo haría, pero nada más. Y hay gente que lo ha hecho sistemáticamente. Y si además tienes un cortisol muy alto, además de esta amígdala endurecida, se produce lo que llaman los biólogos un macho alfa. En 1970, algún estudioso, un zoólogo norteamericano, acuñó el tema de macho alfa, hembra alfa. Son los lobos, los gorilas, los chimpancés que toman la primera parte de la carne, que tienen relaciones con las hembras antes que los otros. El tema es muy debatido, el tema es muy discutido. El propio Meg dijo que había que reestructurarlo, pero el concepto no es un disparate a pesar de que haya que redefinirlo. Porque hay personas que tienen, así como hay personas más altas, más bajas, más claras de piel, de ojos azules, hay personas que tienen más cortisol que otras. Hay personas que tienen una amígdala endurecida. Son los líderes, son los que mandan, son los que quieren todo el poder para ellos. A mí no me importa dirigir la vida de la gente. A mí no me importa que tú te vistas de amarillo o de rojo. Pero hay gente que necesita imponer su voluntad. Ustedes, mujeres, se cubren la cabeza y ustedes me pagan impuestos. Y yo quiero una casa grandota con 350 habitaciones. Y no me importa que ustedes vivan en una choza 50 familias. Esos seres humanos que tienen alto el cortisol, que tienen amígdalas endurecidas, que tienen una gran cantidad de hormonas, bueno, son los que a lo largo de la historia han sido los líderes. El tema es este, y por eso salté a la biología, de la parte del Vaticano salté a la biología. ¿Qué contraste? Porque no podemos entender el liderazgo si no analizamos la parte biológica de este liderazgo. Y es uno de los grandes temas que están por explorarse. Yo supongo que un hombre como Stalin, como Mao, como Lenin, pero como una gran cantidad de personajes en la vida moderna, tienen muy alto cortisol. Claro. Y tienen muy alta noradrenalina. Y tienen una amígdala muy endurecida. Y no sienten y no son empáticos. Y se tratan de apoderar. Y entonces no solamente hacen cosas buenas por sus pueblos, sino que acaban con esos pueblos, los destruyen, los aplastan. Cosas terribles. Hablábamos en algún momento también en otro programa de cómo algunos de estos mandatarios
estaban por ellos mismos, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del peligro del carisma, ¿no? Estaban por ellos mismos y luego no eran los mejores líderes. Muchos de estos líderes con el alto cortisol y con la amígdala endurecida, hoy día considerados tiranos, trajeron una cuenta de muertos a sus pueblos brutales. Tú podrías considerar, evidentemente, a mi parecer es muy evidente, pero me pregunto, un pésimo mandatario también es un mandatario que le cuesta muchas vidas a su pueblo, quiero pensar. Sin duda. Me parece que es un muy buen criterio para definirlos. Piensa, por ejemplo, en el héroe de China, Mao. La gente dice que logró sacudirnos a la tiranía de los emperadores. ¿Pero a qué costo? Mató a más de 75 millones de personas y las mató de hambre, las mató en las guerras, las mató en las cárceles, quería imponer su visión. Lo que logró, bueno, justifica al grupo que está hoy en el poder en China, pero fue un criminal. Claro. Tú piensas en un hombre como Stalin, 30 millones de muertos. O sea, simplemente él quería imponer su voluntad y yo mando y no me importa que se vayan a la guerra y que manden a más y más, somos muchos rusos, que se mueran todos para que se haga mi voluntad. Eso es bien interesante. Hemos hablado de Maquiavelo, que decía no importa lo que hagas, justifícalo. Estos señores lo justificaron ante ciertos grupos, pero siguen considerados unos matones miserables. Claro. Hitler no logró justificarlo, por ejemplo. Entonces, a él ya se le ve unánimemente como un criminal horrible. 17 millones de muertos costó su capricho y su locura y su chifladez de tratar de apoderarse de Europa y que la raza aria gobernara el mundo. Costó muchas vidas. Muchísimas. Costó muchas vidas. Ahora, hay otros que tampoco lograron justificarlo, que durante mucho tiempo inventaron un cuento que se les cayó. Pienso en Leopoldo de Bélgica, hermano de Carlota, nuestra emperatriz. Leopoldo II de Bélgica gobierna muy civilizadamente Bélgica, todos lo aplauden, pero tiene un coto personal que se llama el Congo. Y en el Congo él esclaviza, tortura, mata, porque todo el caucho lo quiere para él, para venderlo él y enriquecerse él. Solamente está ahí para enriquecerse. Es como un empresario que llega a gobernar el país y dice, a mí no me importa nada, a mí lo que me importa es vender caucho a un precio alto. Y si todo el mundo me lo compra, que se mueran estos congoleños. No, la novela del sueño del Celta, de Vargas Llosa, está basado en estas atrocidades. Y se han escrito muchos libros fantásticos sobre Leopoldo. Las 2 veces que yo he estado en Bruselas, he visto la estatua de Leopoldo con manchas de sangre, siempre roja. O sea, nunca no me ha tocado ver la estatua de Leopoldo sin sangre. Los activistas van y le avientan sangre. Ya deberían quitar esa estatua. ¿Qué sigue ahí? ¿Para qué sigue ahí? Pues, pero fue un hombre nefasto. Claro. ¿Qué hizo por su pueblo? Lo enriqueció con el caucho, hizo edificios, hizo calles, hizo casas, sí, pero a un costo altísimo. Hablando de costos altos, me surge una pregunta, pensando en lo que dio a su país, pero también el costo alto que implicó, por ejemplo, la reina Victoria, que es una etapa muy compleja, en donde por un lado hay una revolución industrial impresionante, pero también el pueblo es paupérrimo, Irlanda hay hambruna, es decir, ¿fue una pésima mandataria o fue una excelente mandataria o fue un poco de ambas? Ni pésima ni excelente. La reina Victoria no gobernaba. La reina Victoria era un símbolo. Eran sus primeros ministros los que se distribuían el pastel. Disraeli, por ejemplo. Y tuvo de todo. Sí. Entonces ahí puedes decir, bueno, este sí y este no. Disraeli, lo has mencionado. Este hombre quería más y más y más y más posesiones. Se apoderó de la India, quería Egipto, quería acabar en Sudáfrica con los zulúes. Era un imperialista furibundo, chiflado. Maten, conquisten, amplíen el imperio. Pero luego llegaba el otro, que era Gladstone, que era un liberal mucho más sensato, mucho más inteligente. Pero, señores, ¿para qué queremos todo esto? Denle a Irlanda su independencia. Hay que construir escuelas, hay que construir hospitales, no estar matando gente. Pero luego volvían a reelegir a Israel y volvía a Israel y maten, persigan, quemen. Y luego regresaba Gladstone, señores, escuelas. Ahora, alguien dice, es que Gladstone no pudo haber hecho todas las escuelas y las carreteras sin todo el dinero que le aportó de Israel. Y digo, y aquí entramos a un debate muy interesante. Pero ahí tenemos un bueno y un malo. Claro. Israel era malo, y era de una ambición enfermiza.
fue el primer judío que ocupó la silla de Downing Street, en el número 10. Y Gladstone era moderado, sensato, un poco fanático, pero en el sentido religioso. Me habla Dios, la voluntad del Señor. Pero contrastaban los dos. Y la reina Victoria tuvo otros muchos. Tuvo a Melbourne, tuvo a Peel, tuvo a Russell, tuvo una gran cantidad tuvo otros más equilibrados, como este hombre que a mí me gusta mucho, Lord Palmerston. Lord Palmerston, lo hemos citado aquí, siempre decía, yo no tengo intereses, yo no tengo amigos permanentes ni enemigos permanentes. Nosotros solo tenemos intereses permanentes. Lord Palmerston, Henry Temple. Bueno, entonces por eso yo no te puedo... Contestando tu pregunta, la reina Victoria fue excelente, fue atroz. Ella no gobernó, ella nomás veía y firmaba, ponía el sello, recibía a los ministros como un acto de cortesía, pero quienes gobernaban eran ellos. Muy bien. Y ahora, hablando de reyes, si nos vamos más para atrás, obviamente cuando llegamos ya al siglo XIX, Reina Victoria y demás, ya hay parlamento, ya hay primeros ministros, pero justo en Europa hubo reyes tiranísimos. Tú, si tuvieras que elegir alguno que digas, híjoles, que este se lleva el premio de los peores reyes, cuando sí mandaban, cuando todavía eran ellos quienes tomaban todas las decisiones, ¿cuál se te ocurriría? No nos quedemos antes del siglo XIX, vámonos mucho más atrás. Piensa, por ejemplo, en gobernantes que tuvieron mala prensa. Porque fíjate que ese es otro tema, tema. ¿Cómo los juzgas en el pasado si no los viste, si no los padeciste? Juzgar a un gobernante es bien complicado. Claro. Tenemos datos duros como Mao. 75 millones de muertos. Hitler, 17 millones de muertos. Leopoldo de Bélgica, más de 5 millones de muertos. Pero ¿cómo juzgas, cómo evalúas? Vamos a hablar de los Césares romanos. Nerón, Calígula. Eran peores. Calígula era un loco, se casó con su hermana, nombró cónsul a su caballo Incitatus. De Nerón se cuenta que quemó Roma y que mientras Roma ardía tocaba la lira. Ahora, ¿eso es cierto? Porque eso nos platica Suetonio. Pero parece que parece que muchos césares no consintieron a los intelectuales, no consintieron a los historiadores. Entonces los historiadores se vengaron de ellos contando historias horrorosas, que son las que pasaron. Hoy Nerón es uno de los peores césares que ha tenido la historia. Y muchos historiadores que están revisando lo que hizo, no era tan malo. Sí era frívolo, sí hacía esto y aquello, pero fíjate, también hizo esto e hizo aquello, y gracias a esto no pasó aquello, y en las guerras se contuvo aquí, y aquí se avanzó poco, y aquí logró tal... Vamos, se está revisando la historia. Claro. Pero hoy la imagen que tiene Nerón, y aquí entramos a otro tema, que es la imagen. La imagen. O sea, tu narrativa, cómo te recuerdan. Como no apoyaste a los intelectuales de moda, pues te denostaron. Y como si los apoyaste, te enloquecieron. Claro. Piensa, por ejemplo, en Trajano. A mí me parece que es el mejor de los Césares. Pero alguien me ha hecho ver, oye, sí, lo que pasa es que él pagaba muchísimo dinero a los poetas de su época. Les daba un montón de concesiones a los grandes historiadores. Plinio el joven escribió todo un panegírico de Trajano. Claro. Dante lo pone en el cielo, incluso sin estar bautizado, dice, bueno, es que es tan gran este emperador que merece estar en un lugar notable. O sea, luego la historia no se escribe ese día, se escribe mucho tiempo después. Claro. Y el malo de hoy es bueno mañana. Claro. Pero ciertamente ha habido algunos pésimos. Y a eso me llama mucho la atención, porque también en otro programa hablábamos como justo muchos de los líderes del siglo XX ya tenían la presión mediática, las cámaras, los testigos. Era mucho más fácil localizarlos como tiranos y juzgar de alguna manera si habían hecho o no mal. Y alguna vez lo llegaste a preguntar, y es un que hubiera pasado, sí, muy interesante, como para otro programa, de cuál hubiera sido realmente la perspectiva si hubiéramos tenido cámaras y testigos para cada uno de estos que hoy día son infames, famosos. Y pienso justo, si no tuviste dinero para la buena prensa, por ahí te trató muy mal la historia. Si hubiéramos visto realmente, tal vez todos habrían sido juzgados de tiranos. O no sabemos, es muy complicado, como bien dices, juzgar a un personaje si no estuviste ahí. Ahora, recuerda, y esto hay que mencionarlo, que es importante cuando hablamos de buenos y malos gobernantes, las dos éticas de las que habla Max Weber. Max Weber, el sociólogo alemán, dice, un gobernante solo se puede conducir por dos tipos de ética: la ética de la convicción o la ética de la responsabilidad.
La ética de la convicción es: yo sigo mis convicciones a donde me lleven. Yo tengo que ser congruente y tengo que entender que lo que yo he creído, mis valores, tengo que buscarlos y perseguirlos a costa de lo que sea. La ética de la responsabilidad dice: espérame, ¿qué le conviene en este momento a tu país? ¿Qué le conviene a tu pueblo más allá de lo que tú creas o pienses? Ya. Los gobernantes que se han regido por la ética de la convicción han sido siempre los peores, porque ellos tienen una convicción. Pol Pot, por ejemplo, en Camboya, pensaba que los intelectuales eran basura, que toda la gente, por el solo hecho de usar anteojos, a ti y a mí nos habrían fusilado, por el solo hecho de usar anteojos debían perecer, porque hay gente que está dedicada al estudio en vez de ir a cultivar arroz. Lo que tienen que hacer es cultivar arroz. Sacó a toda la gente de sus casas, es mi idea. Y cuando todos cultiven arroz, todos van a vivir igual, todos van a compartir y van a ser fraternos y vamos a crear la sociedad ideal. Es la utopía con la que soñó Pol Pot desde joven. Y la persiguió y mató un montón de gente, a la tercera parte de la población en Camboya. Llenó de campos minados el país. Cuando tú visitas Camboya, hay un montón de grupos de personas que están cantando sin pies, sin manos, sin ojo. Son los que cayeron en las minas. Claro. Y ya caes en una mina, quedas sin piernas, quedas inutilizado para trabajar. Llenó el país de minas. De hecho, tuvo que hacerse un trabajo muy minucioso y muy complicado para limpiar el país de minas. Y todavía de cuando en cuando estalla alguna que no se quitó. La princesa Diana, en los últimos días de su vida, Diana de Gales, se dedicó a rescatar y a desactivar minas. Sí. Pero piensa en Pol Pot, es un loco que se regía por la ética de la convicción. Mis convicciones tienen que prevalecer. Yo creo que es uno de los peores gobernantes que ha tenido el mundo. Claro. Porque no logró nada, empobreció su país, mató a media humanidad y ardió Camboya. En cambio, los gobernantes que se han regido por la ética de la responsabilidad no se preguntan: ¿qué quiero yo? Claro. ¿Qué quiere mi pueblo hoy? ¿Qué necesita mi país hoy? Más allá de lo que yo piense, ¿le conviene esto a mi país o no le conviene? Yo veo, por ejemplo, a un dirigente que me parece horripilante en estos momentos, Netanyahu. El señor debería estar en prisión desde hace mucho tiempo. Ya fue condenado por el Tribunal Penal Internacional, por la Corte, todo el mundo lo ha condenado. El propio pueblo sale a exigir que se vaya. Pero como él no quiere ir a la cárcel, está matando aquí, matando acá y continuando guerras para que no lo puedan quitar. O sea, me parece que es un hombre nefasto. Si alguien ha hecho daño a Israel, que es un país al que yo admiro, quiero y mis grandes amigos son judíos, es Israel. Y veo con horror a un hombre como Netanyahu. ¿Qué ha hecho por Israel? Además de causar un desprestigio internacional enorme para su pueblo. Claro, porque además ya entran en el mismo paquete conceptual. Ya no eres un israelí que no está a favor o que está en contra, ya todos son iguales porque son parte de esa imagen pública que él está provocando. Igual yo también tengo muchísimos amigos judíos y pasé un buen rato por allá, estuve en kibutz y sí, también me parece lamentable. Y justo hacia allá iba mi pregunta, como creo que los líderes de hoy día ya es un poquito más difícil localizar cuáles son pésimos, los líderes del capitalismo. Tú, ya yendo más, digamos, segunda mitad del siglo XX para acá, ¿cuáles pensarías que dices, híjole, estos también son bastante descalificables, son bastante... Tengo aversión por los dictadores. Entonces tengo que aclarar mi conflicto de interés. Entonces, el solo hecho de que sea dictador ya hace que yo no lo quiera. Claro. Fidel Castro. Sí. ¿Cómo ha arruinado a Cuba? ¿Cómo ha deteriorado la vida de los cubanos? Me dijo una amiga cubana, una profesora muy inteligente: no critiques a Castro. Ustedes los mexicanos tendrían que hacerle una gran estatua a Fidel Castro. Una estatua a Fidel Castro, claro, o varias. Nosotros, ¿y por qué? Porque si no fuera por Castro, el gran paraíso turístico del mundo sería Cuba y no Cancún. Gracias a Castro, ustedes son los que tienen todo el turismo del Caribe, claro, pero debemos tenerlo nosotros. Así que ustedes deben estar muy agradecidos con Fidel Castro. Nos quitó la competencia, básicamente. Pero ciertamente la vida de los cubanos es una ruina. No hay posibilidades. Eso sí, los tiranos tienen grandes cuentas. Las cuentas que tenía la hija de Hugo Chávez, lo que tiene de Daniel Ortega en Nicaragua, lo que tienen los Castro en paraísos fiscales. Es escandaloso
mientras el pueblo se muere de hambre. Que eso me parece impresionante y me recordó, aquí hago un paréntesis, cuando me lo contaron como chiste, pero que está Castro dando una conferencia ahí en la plaza y está ahí dando su discursote, y tenemos que, el pueblo cubano, caballero, tenemos que rescatarlo, y al fondo se escucha un tipo que dice, tenemos hambre, Fidel. Les decía, aquí en Cuba tenemos que recuperar nosotros nuestra propia identidad. Tenemos hambre, Fidel. Dice, yeah. Porque nosotros tenemos hambre. Y dice, bueno, ya, tráigame al que trae hambre. Se sienta con él y dice, ¿tiene hambre, caballero? Sí, tenemos hambre, Fidel. Tómese este vasito con agua. ¿Qué me estaba diciendo usted? No, mire, Fidel, lo que pasa es que no es la comida, no está alcanzando. Tómese otro vasito con agua. Tráigame más agua. ¿Qué me estaba diciendo? No, es que no está alcanzando la comida. Con gris, todo es con gris, ya basta, por favor. No, pues dele otro vasito con agua. Y así le da 5 o 6 jarras de agua, ¿no? Y dice, muy bien, ahora tráiganle un pollito. No, Fidel, es que a mí no me entra ya nada. Entonces lo que usted tenía era sed. Entonces, básicamente allá hay una bonita analogía, ¿verdad?, de lo que terminó sucediendo en Cuba. Y bueno, regresando a este asunto de los pésimos mandatarios, ya vimos que hay los que por la inacción se pueden ser considerados pésimos. Ya vimos que hay que porque, pues básicamente no le trajeron nada a su pueblo, se fueron por sus convicciones, se cegaron de sus convicciones y terminaron haciendo un desastre. ¿Qué otro tipo de mal mandatario encontrarías tú? Tenemos el aspecto de la inacción, tenemos el aspecto de actuar por sí mismos. Yo creo, Gus, que cualquiera que salta a las instituciones es un mal mandatario. Uh-huh. Las instituciones son procesos o son organizaciones que los hombres y mujeres hemos construido para regular al mandatario, para contenerlo. La historia nos demuestra que cuando alguien tiene poder, quiere más y más y más, y no lo suelta. Y no lo suelta, y mata, y viola, incendia, pisotea. Por eso hay que contenerlo. Y para eso sirven las leyes, para eso sirven las constituciones, para eso sirven los derechos humanos. Cuando en 1215 los varones se reúnen, antes en las Cortes de León hubo un ejercicio más interesante, pero ya entraríamos a la historia del derecho. Pienso en 1215, cuando los varones se reúnen en torno al rey Juan y le dicen, ¿quieres que te obedezcamos? ¿Quieres que peleemos contigo? ¿Quieres que paguemos impuestos? Fírmale aquí, hermano. No, pero ¿por qué yo soy el rey? Yo hago lo que me da la gana. No puedes hacer lo que te da la gana. Tenemos derechos y tú no puedes ni juzgar, ni encarcelarlos en juicio, ni cobrar los impuestos que quieras, ni mandar a nuestros hijos a la guerra cuando te dé la gana. Lo vamos a decidir. Y lo obligan a firmar la Carta Magna. La Carta Magna de 1215 se considera la primera constitución de la historia. Hay antecedentes, las Cortes de León, pero ciertamente la Carta Magna es muy emblemática porque dice hasta aquí puede llegar el rey. A partir de la Carta Magna ha habido una gran cantidad de restricciones para los reyes. Yo creo que los reyes que han gobernado con estas restricciones son los buenos. Los que se las han saltado una y otra vez son los malos. Los que dicen yo no quiero constitución ni voy a respetar los derechos humanos. Repito, un Castro, un Daniel Ortega, algunos de estos dictadores o en Corea del Norte, vamos, a mí no me interesa, yo hago lo que me da la gana y a mí me vienen a ovacionar y a mí me pagan su trabajo, yo no les voy a respetar ningún derecho. Esos son los peores. Y entonces hoy hay muchos. Ve lo que pasa en Irán. Sí. O sea, es una teocracia. Los ayatolás están exprimiendo y exprimiendo y exprimiendo. Vamos, la semana pasada acaban de elegir nuevo presidente, un cirujano. Dicen que es reformista, a ver hasta dónde lo dejan reformar. Sí, claro. Pero yo creo que es una esperanza que haya alguien con una visión reformista, porque es un país que ha exprimido y exprimido y exprimido al pueblo. Y son estas instituciones extractivas que están exprimiendo al pueblo y un poquito de personas vive bien, mientras un montón de gente vive mal. Okay. Alguien dice, bueno, esto pasa también en Estados Unidos y en Francia, en Inglaterra y en México. Uh-huh. Sí, pero hay instituciones y hay canales por las que se puede controlar o regular esto. Y una gente que le eche gana puede llegar, y una gente que trabaja bien puede crecer. Claro. Lentamente, mucho más lentamente de lo que quisiéramos. Y no estoy negando las reformas que se requieren en Estados Unidos y en Inglaterra y en Francia y en México. Claro. Pero ciertamente no es una dictadura donde todo va a la familia del dictador. Claro. Por lo menos estamos exentos de eso. De muchas otras cosas no. De lo que no estamos exentos es del dictador absoluto, Cronos. Se nos acabó el tiempo. Ya no hay tiempo.
tenemos que cerrar el programa de hoy. La verdad es que siempre lo digo y lo digo porque lo creo. El tiempo se va volando cuando escucho toda la información que nos regalas. Información es poder, así que ya saben, ¿por qué no se van al Cibercafé? Platican un poco del tema, piensan para ustedes cuáles han sido mandatarios que estarían en el top 10 de los pésimos. Platiquen entre ustedes, que se haga conversación. Muchísimas gracias, Gerardo. ¿Algo más que quieras sumar al día de hoy? Que en efecto Cronos es un dictador, pero es un dictador amable. Eso sí, eso sí. Bueno, depende. Ya cuando siento el nervio asiático, ahí ya Al no menos sé. sabes a qué atenerte con él. Eso sí, exactamente. No te sale con sorpresas. Muchísimas gracias. Recuerden que esto es Mira quién manda. Esto es Que Vernos. Hay que vernos a la próxima.